Les recuerdo que estamos a través de Canal 44 del 31.2 en la señal internacional de Los Ángeles, California, y estamos abordando el tema de la violencia de género, los feminicidios en Jalisco y cómo han llegado a estos límites y antecedentes. Me acompañan Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité Americano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y también el licenciado Omar Luna Osorio, coordinador de asesores de la Procuraduría del Estado de Jalisco. En esta reunión magna de mujeres, analizando los problemas de las mujeres, se hizo un análisis de un país, de México. Sí. ¿Nos fue bien? No nos fue bien. Se realizó este evento que tú señalas, es el examen que se hace periódicamente a todos los estados. En este caso le tocó a México, al Estado mexicano, en el Comité CEDAW. El Comité CEDAW de hecho es el instrumento más importante en relación a los derechos de las mujeres. Es el comité para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y tiene una resolución especial que es la resolución 19, resolución general para todos los estados, que habla de todas las formas de violencia y lo que tienen que hacer los estados para eliminar la violencia contra las mujeres en sus estados. Por supuesto, el Estado mexicano firmó tanto la convención como se adhirió a la resolución. Y este evento que tú señalas, en que se examina a México, y yo afortunadamente tuve la oportunidad de participar junto con otras más organizaciones, donde presentamos lo que llamamos informes sombra, porque el Estado presenta su propio informe, y desde la sociedad civil y desde la academia presentamos informes alternos o alternativos, informes sombra, pues se señalaron todas estas deficiencias y toda esta desigualdad en la que aún vivimos las mexicanas. Sí, efectivamente, como tú bien lo señalas, no salió bien librado el Estado mexicano. Se hicieron una serie de recomendaciones, apenas acaban de salir en español ayer, antier, se acaban de emitir, las recomendaciones en inglés salieron al día siguiente. Y bueno, en donde se le hacen otra vez una serie de recomendaciones al Estado para que sancione, en el caso concreto de la violencia contra las mujeres, sancione, elimine y erradique la violencia contra las mujeres en el Estado, ¿no? Ahí en este informe que yo leí con Lupita, decía claramente, uno, que el Estado mexicano sí había creado instrumentos o institutos de la mujer, pero que estos no tenían el correcto presupuesto para ejercer una acción preventiva. Dos, que se había incrementado la marginación educativa, sobre todo a mujeres indígenas, ¿no? Que se había incrementado el maltrato a mujeres en áreas, o sea, horriblemente rurales, ¿no? Pero que también en las áreas urbanas las mujeres estaban viviendo estados de violencia que no eran sancionados o que vivían en impunidad sus agresores. Sí, efectivamente, porque no solamente se había avanzado en la erradicación, como lo pretendía presentar el Estado mexicano, sino que incluso la violencia ha aumentado, se ha incrementado, y en muchos más ámbitos en donde se ha documentado, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, patrimonial, etcétera, Hablaba, ¿no? de la diferencia quizás de oportunidades, sí, ¿no? De la diferencia de educación, de la diferencia de la salud para mujeres que para hombres, y también hablaba de esta violencia psicológica, podemos llamarle así, ¿no? Sí, claro. Ese es un aporte fundamental ahora en esta documentación que se hace, porque se documenta la violencia en diferentes ámbitos. Antes solamente se habla de violencia contra las mujeres así en general, como en abstracto. Como el golpe, y hablaban de lo físico. Sí. Y ahora se documenta la violencia institucional, incluso, que esa es muy importante. Las mujeres viven violencia institucional cuando acuden a las diversas instituciones a denunciar todas esas situaciones que viven, y además de no ser atendidas, de no resolverles su situación, son violentadas por las propias instituciones. Todo eso está documentado, y en el propio Comité CEDAW se dio cuenta de esto, y así es como se emitieron estas recomendaciones. Y quisiera ponerte un ejemplo como del nivel en que el Estado respondía ahí, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ahí presente cuando se habló de la no aplicación de la norma 046, que tiene que ver en relación con la atención a la violencia sexual que viven las mujeres en el país. La que iba representando al Estado mexicano, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, del INMujeres, señaló que probablemente era que porque no había letreros suficientemente grandes en los espacios, en las instituciones de salud, donde decían lo que tuvieran que hacer. No se trata de letreros, se trata de que conozcan la norma, que la apliquen, que la difundan y que se lleve a cabo, ¿no? Las mujeres que viven violencia, sobre todo violencia sexual,
acuden a las instituciones de salud, no reciben absolutamente ninguna orientación, atención, ni sobre todo en la cuestión médica y jurídica que les debe brindar de acuerdo a lo que dice la propia norma, ¿no? Una mujer, por ejemplo, que es violentada sexualmente, tendría derecho a que se le aplicara la píldora del día siguiente, a que se le proporcionara, se le informara sobre esos métodos de cuidado y no se lo hace. Para tomar periciales. Sí. Que inmediatamente el médico tendría que avisar a la Procuraduría para que en Estados Unidos, en los otros países, los médicos toman las periciales y están autorizados cualquier persona que trabaje en el sistema de salud. En México no. En México lo tiene que tomar un perito. Un perito. Un perito, sí. Así lo establece la legislación. O sea, entonces las pruebas se pueden perder en esos tiempos. Vamos a ir a una pausa para hablar un poco qué está pasando en Jalisco, cuáles son los números, y aunque no los tengan clasificados como feminicidios, sí que me dijeras cuáles son los números de las mujeres en este periodo, pues vamos, por lo menos en este gobierno, ¿no? De estos 6 años. Vamos a ir a una pausa y regresamos.